En la segunda película de Shrek, si no mal me equivoco, voy a empezar con Shrek. Hay una escena en donde están yendo a la tierra de muy muy lejano. Sí, creo que esa peli, ¿no? La creo que es la segunda. Y el burro se la pasa preguntando, ¿ya merito? ¿Ya merito? Es la uno. No, esa no es la primera. Es cuando van a ir a conocer a los suegros. No, la primera es donde va a recuperar a Fiona apenas. Bueno, entonces no sé. Hay que verla otra vez. ¿También? Bueno, en todas las pelis se pregunta lo mismo el burro. Bueno, pero ahí está esa escena donde se la pasa el burro preguntando, ¿no? Ya merito, y saca de quicio, pues obviamente a Shrek y a Fiona. Y algo así es lo que vemos en la pregunta aquí que los discípulos hacen a Jesús. ¿Ya merito restauras el reino a Israel? ¿Ya merito lo vas a restaurar? ¿Ya merito? Y eso lo venimos viendo desde los evangelios. Vienen haciendo esta pregunta todo el tiempo. ¿Ya merito? Y Jesús constantemente como Shrek pues tiene que estar contestando que no. Que lo que ellos están pensando no es lo que, pues no es lo que es. De hecho, la respuesta de Jesús refleja algo que los discípulos no entienden. Y algo que usualmente pues muchos cristianos tampoco entienden hoy en día. Lo que los discípulos creían era que Jesús pues sería como un tipo rey David. Recuerden que cuando David fue elegido como rey, Saúl todavía era rey. Y entonces David tenía que esperar, no a que Dios lo estableciera como rey, sino a que pues Saúl fuera removido, ¿no? Que ahuecara el ala. Entonces, aquí vemos algo similar, ¿no? Los discípulos pensaban que Jesús era como David. Está a la espera de que el César fuera removido como rey para que Jesús fuera el nuevo rey. Entonces, un rey que le iba a quitar el poder a Roma para dárselo a Israel. Esa es la pregunta que ellos están haciendo. Pero el reino de Dios no es así. Entonces ahí vemos algo que pues ellos no están entendiendo. Ahora, lo que muchos cristianos a veces creen hoy también, que también es un error, es que muchos cristianos creen que el reino de Dios es el lugar a donde irán cuando mueran o cuando venga Jesús. Pero este es otro error. El reino de Dios no es un lugar a donde vamos, sino es un gobierno que viene en y a través de la obra de Jesús. No llevándose a gente de aquí, sino transformando las cosas desde dentro de este mundo, trayendo pues la presencia de Dios y su gobierno a la tierra. ¿Recuerdan lo que es la oración modelo que Jesús deja, la oración del Padre Nuestro? ¿Qué es lo que dice? Venga tu reino a la tierra como en el cielo. Entonces el reino no es un lugar a donde vamos. El reino en la oración de Jesús es algo que viene a nosotros. Por eso es que las respuestas que Jesús da desconciertan muchas veces a sus seguidores, tanto a los discípulos de ese entonces como a cristianos actualmente, porque ambos tienen una expectativa diferente a la de Jesús con respecto a lo que es el reino de Dios. La pregunta que hacen los discípulos entonces pues es la incorrecta. Lo importante no es llegar al destino, no es el ya merito, sino es el proceso, es el viaje. Es lo que sucede entre aquí y pues la venida de Jesús. El proceso es clave, porque mientras llega a nosotros ese destino final, porque otra vez nosotros no vamos a él, hay cosas que hacer. Como cristianos no podemos estar nada más inactivos, tenemos algo que hacer aquí. ¿Qué es lo que le encarga Jesús a los discípulos en estos versículos que leímos? ¿Qué es lo que le encarga Jesús a los discípulos en estos versículos que leímos? Así los agarré en curva. Ajá. Chan, chan, chan. Pakistán. ¿Eh? No, oran ya después. Pero hay algo que les encarga antes de que Jesús asciende. Que sean testigos. Que sean sus testigos. ¿Testigos de qué? Para entender de qué serían testigos, primero tenemos que entender de qué se trata la ascensión de Jesús. Porque muchas veces solo pensamos, ¡ay, se fue volando! Y así nos lo ponen muchos libros, ¿no? De ilustraciones. Ahí vemos a Jesús como entre una nube y se está yendo y todos bien felices. Hay tres cosas clave que sirven de trasfondo para lo que está sucediendo aquí. Lo primero que tenemos que entender es el trasfondo grecorromano en esto. En la mitología griega, los griegos decían que cuando un héroe moría,
su alma subía al cielo con los dioses y se convertía en un dios también. De ahí es donde sale la idea típica, muchas veces incluso en iglesias, de que cuando te mueres te vas al cielo. Lo mismo decían los romanos, pero de los césares. Cuando un emperador moría, decían ellos, su alma se iba al cielo con los dioses y ese César se convertía en un dios. Por eso el hijo del César, que era ahora el nuevo César, pues era el hijo de Dios. La gran diferencia entre esto y lo que sucede con Jesús es obvia. No es el alma de Jesús lo que asciende. Jesús sube vivo y físicamente. Él no sube muerto. Entonces esto elimina incluso la posibilidad de la teología del rapto y de la teología gnóstica y docética de los testigos de Jehová de que Jesús resucitó sin cuerpo. Nos dice el texto que así como Jesús se fue, así va a regresar. Es decir, la segunda venida de Jesús es visible y física. Con todo esto, la ascensión de Jesús nos indica que la ascensión de los Césares era una mera parodia de lo que pues es Jesús. El segundo trasfondo que tenemos que entender es el de Daniel 7, del 13 al 14. Ahí si pueden vayan para allá en sus Biblias. Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Leo. Sí, léelo, Mario. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, porque todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Bien, muchas veces leemos versículos donde se habla de la venida del Hijo del Hombre, por ejemplo Mateo 24, y pensamos casi siempre en la segunda venida. Pero esos versículos no están hablando de la segunda venida de Jesús, como muchas veces se asume, sino que están hablando de su ascensión. En esta visión Daniel ve al Hijo del Hombre o a Jesús viniendo, pero Daniel, ¿en dónde está en esta visión? En el cielo. Él está viendo las cosas desde arriba, no desde la tierra. Y entonces el Hijo del Hombre está dejando la tierra y viniendo al cielo, y dice que llega ¿con quién? Con el anciano de días, que es Dios, para que se le otorgue todo el dominio eterno sobre toda la creación. Entonces Daniel nos habla de cómo el Hijo del Hombre pues está sentándose en el trono para ser rey. Y Lucas, que es quien escribe Hechos, que es lo que estamos leyendo, nos describió el día en que eso sucede. En esos versículos que leímos, el Hijo del Hombre, o Jesús, deja la tierra y viene frente a Dios para que se le entregue el dominio eterno sobre toda la creación. Lo tercero que tenemos que entender es la ascensión, en esto de la ascensión de Jesús, es lo de la nube. Muchas veces la gente piensa en esta nube como si fuera la nube voladora de Goku, que lo transporta de un lado a otro. Incluso en los dibujos, como digo, casi siempre así lo ponen, ¿no? Como si Jesús estuviera parado arriba de la nube y ahí va subiendo, ¿no? Como si fuera un elevador al cielo. La nube no es un vehículo. En el Antiguo Testamento la nube era la señal de la presencia de Dios. Si recuerdan en el Éxodo, cuando bajaba la presencia de Dios, bajaba en forma de una nube. Y algo importante de esto es que cuando Dios ascendía, era para retirarse de entre un pueblo rebelde. Cuando el pueblo no quería cambiar y abandonaban a Dios, ¿qué es lo que Dios hacía? Se iba. Oseas 5, versículos 6 y 15, se los voy a leer, pero pongan atención. Dice, irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no lo encontrarán. Él se ha retirado de ellos. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Primero nos describe cómo pues el Señor se va a retirar, porque el pueblo pues, nada más no ha cambiado. Pero luego dice, me voy a ir a mi lugar y por más que me busquen, no me van a encontrar. Ahora, quiero que pongan atención en el libro de Juan, si luego lo llegan a leer. En Juan 1:11 primero nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y luego en Juan 7:34 Jesús les dice algo muy similar a lo de Oseas. Dice, me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir.
¿Qué es lo que nos estaba describiendo Jesús que iba a hacer? Exactamente lo mismo que Dios en el Antiguo Testamento. Vino a su pueblo fue rebelde y dijo, pues ahí nos vemos. Para los profetas y el remanente en el Antiguo Testamento, obviamente pues no era bueno que Dios se fuera, pero para ellos pues ellos estaban bien con Dios. Pero ellos sabían que cuando la presencia de Dios descendiera de nuevo, iba a venir con juicio. Y ese juicio usualmente en la Biblia se le conoce como el Día del Señor. Y lo vemos ese día bastante seguido en el Antiguo Testamento. Y entonces lo mismo está sucediendo aquí para los discípulos y la iglesia. Para nosotros no hay problema cuando Jesús descienda de nuevo, porque nosotros estamos con Él. Pero la segunda venida sí es un juicio para los opresores, para los pecadores. Ahora sí, entendiendo todo esto, hay un punto más que de hecho tenemos que saber antes de contestar la pregunta, ¿qué debían testificar los discípulos y nosotros? Cuando se moría un César y otro se sentaba en el trono, se enviaban mensajeros a los extremos del Imperio Romano para anunciar a todo Roma, la buena noticia de que había un rey. Ahora este rey podía ser malo, pero un rey malo era mejor que no tener rey, porque no tener rey significaba un caos en el imperio. Entonces era mejor que hubiera uno malo que aunque no hubiera nada, ¿no? Esa frase de ir a dar la buena noticia es la palabra que en griego traducimos como evangelio. Entonces lo que se nos está diciendo aquí es que los discípulos y nosotros somos mensajeros a los confines de la tierra para dar la buena noticia o el evangelio de que hay un rey sentado en el trono, pero no está en el trono de Roma, sino en el trono de Dios, y ese rey es Jesús. Por lo tanto, tenemos que ser testigos de Jesús al proclamar que cualquier reino o gobierno del mundo, pues es una simple parodia del reino de Dios. Debemos proclamar que Jesús es el único y verdadero rey de la creación entera y que está sentado en el trono a la diestra del Padre. Debemos proclamar que con la ascensión de Jesús comienza un juicio sobre la humanidad por haberlo rechazado, y que por lo tanto solo aquellos que juren lealtad a Jesús como rey y lo obedezcan van a poder salvarse de la destrucción que el pecado provoca. Viendo todo esto, ahora sí es fácil entender por qué los discípulos y los cristianos hoy en día muchas veces están mal en su idea de lo del reino. El reino no era un poder para Israel de conquistar como lo hizo Roma, como pensaban los discípulos. Ni tampoco es un lugar en el futuro, ¿no?, en donde van a ir los cristianos cuando se mueren. El ya mero de los discípulos y pues la idea que a veces tenemos nosotros es la pregunta equivocada, porque el reino de Dios fue inaugurado con la resurrección y la ascensión de Jesús. Si Jesús ascendió para sentarse en el trono, eso significa que ya está gobernando como rey. Su reino ya empezó. El reino de Dios ya es una realidad. Es el pueblo sobre quien Jesús gobierna, es decir, cristianos de toda lengua y nación. Lo que los discípulos y nosotros debemos entender es que el reino no vendría a Israel, sino a todo el mundo. Ni el reino sería Israel, sino sería gente de toda nación. Por eso a los discípulos se les manda a ser testigos a los confines de la tierra. Y lo bueno pues es que en ese trabajo no iban a estar solos. La autoridad sobre este reino pues obviamente es de Dios, pero Dios le da poder a los discípulos para llevar a cabo esa tarea de testificar. En el libro de Hechos, si siguiéramos leyendo, vamos a ver que el Espíritu Santo pues es quien da efectividad en el ministerio de los discípulos. El Espíritu Santo es quien da la victoria sobre el pecado, es quien da la victoria sobre Satanás, es quien va a darles dones para que hagan su ministerio. O en otras palabras, es el que les va a dar ciertos regalos para que hagan su servicio. El Antiguo Testamento afirmaba que el reino de Dios sería inaugurado por el Mesías y sería aplicable a todos, hombres y mujeres. Por eso no es sorpresa que si seguimos leyendo aquí después del capítulo 1, en el capítulo 2 empieza la predicación de Pedro. Y Pedro cita Joel 2:28. Se los voy a leer. Dice, sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Todos iban a testificar. Las mujeres incluso, ¿no? Aquí están mencionadas en el versículo 14.
Y entre estas mujeres probablemente están incluidas las que siguieron y sirvieron a Jesús, las que viajaron con él desde Galilea y las que pues incluso fueron testigas de la muerte y la resurrección. Lo que estamos viendo en todo esto es que Dios usa la oración para trabajar en y a través del testimonio de su iglesia, que está compuesta de gente de toda etnicidad, de estatus social y de todo tipo de género. Pero el éxito de su testimonio no se basa en la fortaleza de los testigos, sino en el poder de Dios, porque es la misión de Dios, no es la de ellos, no es la de los testigos. Ellos solo son los mensajeros de que ya hay un rey sentado en el trono. Es el mensaje que tenemos que dar. El poder que ellos recibirían del Espíritu Santo no era un poder que los capacitaba para ir a conquistar y dominar a otros, como lo hacía el Imperio Romano o como lo hace cualquier imperio del mundo, ¿no? Jesús los comisionó no para edificar imperios, sino para confrontar a esos imperios con la verdad del Evangelio de que Dios es rey. Recuerden la historia de los profetas. Eso es lo que hacían. ¿Cuántas veces no vemos a los profetas enfrentándose a su propio rey diciéndole estás mal? Porque ellos tenían que seguir a Dios, no lo estaban haciendo, y eran el pueblo de Dios. Ahora imagínense nosotros con gobiernos que no siguen a Dios. Con más razón deberíamos de ser gente que enfrenta lo que está mal, ¿no? Si Dios es rey, cualquiera que se considere en autoridad, pues es un impostor. En los imperios del mundo, el que mata más, pues es el que aparentemente tiene más poder. Pero el poder de Dios trabaja de una forma totalmente distinta y aparentemente de una forma impotente. Si seguimos leyendo el libro de Hechos, nos daremos cuenta de que muchos de estos testigos fueron golpeados o asesinados por proclamar el Evangelio. Pero aún ellos poseían un poder inconquistable. Por más que los encerraban en la cárcel, por más que los golpeaban, por más que los trataban de matar, el Evangelio solamente se expandió más. No los podían silenciar. Roma eventualmente, años después, se vino para abajo. Y la iglesia sigue en pie hasta el día de hoy. Y está dentro de cualquier reino o gobierno del mundo. Lo que vemos en la Biblia es que, irónicamente, el poder que el Espíritu Santo da, no es para conquistar violentamente a los reinos malos del mundo. La victoria se gana a través de una aparente derrota, como fue la victoria de Jesús sobre la cruz. Lo que los romanos, lo que muchos judíos vieron en la cruz fue a un carpintero derrotado. 3 días después, las cosas cambiaron. En el mundo actual, a la gente no le gusta esperar. Piensan que esperar es un desperdicio de tiempo que puede ser aprovechado para otras cosas más importantes. Yo me incluyo en esos. A mí casi no me gusta esperar. Y tal vez así se sintieron los discípulos en lo que llegaba el Espíritu. Jesús ya se fue, mientras ¿qué hacemos? ¿Cuál es qué es lo que sigue? ¿No? Tal vez ya estaban también con esos nervios de ¿y ahora qué? Ya subió y ¿qué hacemos? ¿Ya merito llega el Espíritu? ¿Y qué es lo que vemos que hacen aquí los discípulos? Se quedan viendo al cielo. Ya se fue Jesús y ellos ahí están viendo. Hasta que los ángeles los reorientan en su misión. Lo mismo pasa, ¿no?, con nosotros hoy en día. Hay muchos cristianos que creo que debemos de dejar tener la cabeza en las nubes y debemos de comenzar a ver hacia adelante a la misión que tenemos. El reino de Dios sería restaurado a las personas como se prometió en el Antiguo Testamento, pero no iba a ser a través de un evento apocalíptico que viene del cielo, sino a través de la misión del Espíritu en y a través de la iglesia en la tierra. Muchas veces los cristianos estamos nada más esperando hasta el fin del mundo, que suceda un evento cataclísmico, que ya se hizo en grande esto, y ahora sí la gente va a saber quién es Dios. ¿Y por qué no vas y le dices antes de que eso pase? Ese es el trabajo que tenemos, ir a testificar. No esperar a que lo vean con sus propios ojos. A veces el ser testigos de Jesús puede dar miedo. Muchos cristianos piensan que no pueden proclamar el Evangelio porque piensan que no saben lo suficiente de la Biblia. Pero debemos de recordar que los discípulos así estuvieron también. Al principio ellos no eran expertos en teología. Al principio algunos de ellos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otros eran celotes. No eran
maestros de la ley, no eran escribas, no eran fariseos, no eran gente que se preparaba en cuestión del conocimiento de Dios, pero fueron creciendo en su conocimiento de Dios y le enseñaron a otros. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. En otras palabras, aunque un certificado de teología puede ayudar mucho, no necesitas ser un erudito para contarle a la gente acerca de lo que tú has visto que Jesús ha hecho por ti y por otros. Eso es lo que tienes que hacer. No es ir a convencer a la gente de ven a la iglesia, de ven y aprende. Si los puedes convencer, qué bueno. Pero lo que Jesús mandó es vayan y sean testigos de que ya soy rey. Vayan y cuéntenle a la gente. Los que quieren seguir a ese rey van a ir llegando solos, pero tienen que saber que ya hay un rey sentado en ese trono. Entonces, vayan y cuéntenles a otros que Jesús es rey. No solamente rey de sus vidas, sino rey de toda la creación. Pero más que ir a contarles a los demás, demuéstrenlo con su obediencia a Él. A veces nos enfocamos en qué actividades podríamos realizar para que la iglesia crezca, en número. Y es bueno, pero a veces estamos olvidando lo más sencillo, que es nada más ir y decirle a la gente, ¿sabías que Jesús es rey? Te invito a la iglesia. Entonces vayan y cuéntenles a otros lo que ustedes saben acerca de Jesús.